Espero que se me escuche bien. Creo que estoy teniendo problemas con el vídeo. Aún así lo dejaré encendido para mientras funcione. Y nada, pues comienzo con este honor, que es presentar el libro de Sergio Espinosa, titulado El enigma de Oro. Y miren, antes de comenzar, espero estar solo 10 minutitos y dejar al protagonista que hable, que es lo importante. Pero antes de comenzar, me gustaría comentarles dos cosas. Miren, la primera es que el libro de Sergio se lee en 4 horas. ¿Por qué es esto? Porque ayer yo ya obviamente había leído el libro mucho antes y pueden bajar su micrófono, por favor, porque si no suena eco. Como les digo, yo había leído el libro mucho antes, hace ya creo que más de un año, y ayer empecé a verlo un poco por encima para, bueno, pues para prepararlo de hoy. Y sin embargo, empecé a leerlo y no pude parar. Empecé a las 8 de la tarde y lo dejé a las 12 aproximadamente. Entonces, pues sí, aproximadamente con notas, haciendo notas aparte, este es un libro que se lee en 4 horas. Quizás es lo más bonito que puedo decir de esta obra, porque empiezas a leerla y aunque ya la hayas tenido entre las manos, la vuelves a releer. Como les digo, 4 horas. Y lo segundo que quiero comentarles antes de comenzar es que, bueno, a mí Sergio Espinosa me cae bien y admiro mucho su escritura, pero tengo que decir que desgraciadamente apenas lo conozco. Yo no he sido alumno suyo, yo no he compartido ciudad ni espacio-tiempo con él. Creo, estaba ayer pensando que lo he visto en mi vida 3 o 4 veces a lo sumo. Entonces, a partir de esto me salieron las dos preguntas que quiero utilizar como para hacer esta presentación. Una de esas preguntas es, ¿qué me ofrecieron esas 4 horas de lectura de la obra que tenemos entre manos? Y la segunda pregunta es, si me permiten la expresión, ¿qué demonios puedo decir yo de Sergio Espinosa? Entonces, bueno, con estas dos preguntas es como voy a tratar de enhebrar un poquito esta presentación. Y voy a empezar por la segunda. La segunda pregunta que les he dicho de qué puedo decir yo de Sergio Espinosa. Y, y miren, lo primero que podría hacer de Wikipedia y decir un montón de cosas, de datos que hay por internet, ¿no? Pero, lo primero, obviamente, es un profesor de filosofía en Zacatecas y que por la cantidad de reconocimientos que tiene ya es casi obsceno hablar de los reconocimientos que tiene este señor. Es finalista en el Premio Diderot de ensayo en el 2020 con la obra del Instinto del Pensamiento, Premio Nacional de Ensayo Abigail Borges, Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI por el Saber de las Musas, reconocimiento cultural del Estado de Zacatecas. En fin, si me pongo también a enlistar obras, pues miren, está esto de El fin de la naturaleza, estudios sobre Hegel, de Un sol sombrío, que es un libro sobre Bataille, y bueno, y otros tantos que, pues, insisto, ahí está la Wikipedia o datos por internet. Enlistarlo es, como les digo, casi obsceno. Si entramos en los artículos, aún más. Es una cantidad demasiado grande. Y llegamos a la obra que tenemos hoy aquí. La obra El enigma de Ur. Entonces, claro, no había forma de hablar de Sergio Espinosa. Lo que hice fue reformular la pregunta. Este señor, este filósofo, eh, voy a transfigurar un poquito la cuestión. Este señor, este filósofo, me preguntaba ayer, ¿qué rol juega en la Academia Mexicana de Filosofía? Bien, si tuviéramos que hacer un análisis de lo que el personaje filosófico Sergio Espinosa es en la Academia Mexicana, ¿qué podría yo decir de esto, de él? Y empecé a escribir. Miren, lo primero que se me ocurrió justo al acabar de leer el libro es que estamos ante, cuando hablamos de Sergio, estamos ante un filósofo sin escuela. Bien, no hay fenomenología, no hay teoría política a la que ascribirse, no es
el guardián de los mandamientos y verdad de ningún filósofo en concreto, es un filósofo sin escuela. Y bueno, esto tiene algunas consecuencias. Lo primero es que no tiene enemigos, pero tampoco tiene acólitos. Empieza solo. Y lo segundo, muy anclado con esto, cuando Sergio empieza a escribir vacío. Esto es, si la filosofía lo más difícil es empezar sin prejuicios, quizá lo mejor para empezar sin prejuicios es no tener escuela. Si es así, estamos ante un filósofo que lo cumple de hecho y de derecho. No sé si esto es poco o mucho para mucha gente, pero bueno, cuanto menos yo creo que es significativo. Lo segundo que pensé y que me di cuenta que es muy claro en todo lo que yo he leído de Sergio es que es un filósofo no moralizante. Bien, es decir, no vamos a encontrar en Spinoza, en Sergio Spinoza, que él se detenga mucho tiempo en repetir que que el dolor duele, que el poder es poderoso y corrompe. No vamos a encontrar mucho esto. Y si lo dice, lo va a decir como mero chascarrillo. Esto me recuerda un poco a una cosita que decía Hegel, y no es que esté comparando los dos personajes, ni mucho menos, pero decía Hegel que si una filosofía tiene como conclusión lo que ya se sabe al principio, pues más bien esa filosofía ha hecho poco. Y precisamente, digamos que yo creo que la escritura de Sergio Espinosa estaría muy de acuerdo con esto que yo saco de Hegel. ¿Por qué? Porque por el hecho de que la escritura de Spinoza no es moralizante, sus textos, y lo vamos a ver con el de hoy, son más bien un recorrido de experiencia. Incluso si ustedes lo quieren, es un juego al que hay que jugar cada vez. Y entonces el texto se convierte en que lo que debe hacer el lector es aprender a jugarlo, al principio de los textos normalmente Sergio, de forma más o menos taimada, nos pone las reglas y si aceptamos las reglas, entonces el caminito de experiencia, el juego comienza. Eso es lo que yo encuentro normalmente como segunda cosa que yo puedo decir en Spinoza. Un tipo sin escuela y un tipo que por no ser moralizante convierte su escritura en un camino de experiencia. Si quieren, en un juego al que jugar para el lector. Y por último, uno a veces se da cuenta que lo más evidente está enfrente suya. Eh, Cuando me pregunto qué rol juega Sergio en la Academia Mexicana, bien, hay una tercera cosa que es tan evidente que tengo que decirla. Y ya les digo que ni me pagan ni nada. Esto lo digo de corazón y podría exponer razones. Es un tipo, Spinoza, que escribe realmente bien. Entonces, podría yo preguntarme cómo funciona su escritura. Y creo que lo que Sergio Spinoza hace a la perfección es mostrar como un concepto, si ustedes lo quieren, una idea filosófica, siempre esconde detrás una perspectiva. Esto es un teatrillo, un estado de cosas que se mueve por detrás del concepto. Y lo que, como les digo, Spinoza hace a la perfección es traducir ese concepto en un teatrillo. Bien, lo traduce en un estado de cosas y narra qué es lo que le suceden a esas cosas o a esos personajes que hay detrás de los conceptos. Bien, entonces normalmente Sergio detrás de los conceptos es capaz de pintarnos narraciones. Bien, ¿qué es lo que hay detrás de un concepto que nos lleva, por ejemplo, a una piedad religiosa? ¿Qué es lo que hay detrás de un concepto que coquetea con lo que hay después de la finitud? Miedo a la muerte, estoicismo. ¿Qué es lo que hay detrás de una filosofía que postula un orden absoluto? ¿Bien? Una seguridad militar, una añoranza del Padre que nos cobija. Esas cosas son las que muestra perfectamente Sergio detrás de los conceptos, las narraciones que cobija. Por tanto, y como conclusión sobre lo que hace Sergio, es un escritor sin escuela filosófica, o si lo quieren, es un filósofo sin escritura de imágenes moralizantes. ¿Bien? Es un escritor que nos traduce experiencias de pensamiento.
Esto es lo que tengo que decir del autor. Como ven, la persona no me interesa tanto, vamos a ser pudorosos y a dejar su espacio de intimidad allá, pero creo que ese es el rol que juega el personaje dentro de la Academia Mexicana. Y ahora, en un segundo paso, voy a decir qué es lo que encontré ayer después de estas 4 horas de lectura, o más bien de relectura, de El Enigma diurno. Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente es una obra de Blanchot. Seguramente, miren, yo hice mi tesis de doctorado de Blanchot. Para mí hay tres autores en inglés, español y francés que me influyeran a la hora de entender a Blanchot. Dos son franceses, uno no es nada conocido, se llama Hugues Chopin, otra es Marlene Sarader y el tercero era un tal Sergio Espinosa. De todos los intérpretes que yo leí de Blanchot, pues estamos para mí ante la tercera o una de las tres escrituras más afiladas. E insisto, podría dar razones de ello si tuviera tiempo. Para comenzar a hablar de lo que encontré en estas 4 horas de lectura del Enigma diurno, lo primero me gustaría lanzarles un enigma y también por así decirlo, un señuelo, a ver si alguno se anima a leer y releer la obra en profundidad. Miren, para mí, en los capítulos 4, 9, 10, 11 y 20 de esta obra, capítulos 4, 9, 10, 11 y 20, encontramos con una sencillez rabiosa y rotunda cómo el autor, Spinoza, toca temas principales de la filosofía del siglo XX y aperturas importantes para la filosofía del siglo XXI. Como les digo, lo dejo como enigma, como señuelo, pero en esos capítulos creo que hay cosas importantes que el autor debería defender más en profundidad, porque sería una ganancia para la filosofía en español. Segundo, la segunda cosa que quiero destacar de la obra, los personajes filosóficos que aparecen. Lo que va a hacer Spinoza es poner a debatir a Blanchot con Aristóteles, con Hegel, con Roland Barthes, con Walter Benjamin, y todavía en las 120 y poquitas páginas que tiene el libro, todavía le da tiempo al final para prevenirnos de que encontrar una nueva salvación en el psicoanálisis, en la autoayuda o en cualquier forma de verdad interna es no haber entendido absolutamente nada. Y por último, quiero referirme a algo que una forma de experimentar, a una forma de jugar. Y lo que encontramos en esta obra, lo que encontramos en esta obra, perdonen que creo que me está fallando el internet, lo que encontramos en esta obra es lo que yo definiría como etapas de experimentación. Lo que tenemos en la escritura, en el enigma diurno es un trayecto de experimentación. Bien, si ustedes lo quieren, nos encontramos ante un experimento mental que se va haciendo poco a poco. Y voy a desgranárselo muy rápidamente y dejo de hablar. Miren, al principio Sergio Espinosa nos dice, vamos a empezar sin nada, vacíos. Y nos viene a hacer dos preguntas. ¿Qué significa hablar? Y nos dice, vamos a pensar que hablar comienza por comunicarse con otro. Pero ¿y qué significa entonces escribir? Y nos dice, o nos viene a decir, que escribir tiene que ver con la soledad del desfondamiento interno. Muy bien, una vez nos da estas primeras claves interpretativas, pasamos a una segunda fase en esta experimentación espinociana, no sé cómo decirlo. Y lo que nos dice Sergio es, muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ver cómo lo sagrado es capaz de decirse dentro de la escritura.
Vamos a ver cómo lo sagrado, si ustedes lo quieren traduciéndolo, se da dentro del desfondamiento interno. Y miren, a partir de allí, a partir de que aceptamos estas reglas iniciales del juego de Sergio Espinosa, empieza un torbellino donde el lenguaje, la conciencia de la proposición, la conciencia de la frase sé que voy a morir, empieza a centrifugar argumentos a una velocidad impresionante. Bien, a partir de allí, de esta relación entre la conciencia de finitud, si ustedes lo quieren, la muerte y el lenguaje, Sergio pasa por varias etapas. Nos lleva a rastrear y a descartar una esperanza en la comunidad. Nos habla de una paradoja dentro de la comunidad. Nos enseña a hablar la comunidad, nos enseña a hablar el otro, pero eso nos entrega a la soledad del habla con uno mismo. Después de eliminar la fe en la comunidad, incluso deja de lado el comunismo y llega para mí a la fase final del argumento y lo más importante. Aproximadamente creo que eso se da en torno al capítulo 16, 15-16. Lo que nos está diciendo Spinoza en este libro de la mano de Blanchot es que normalmente vemos a la muerte desde una ignorancia de qué pasará después. Bien, Spinoza, de la mano de Blanchot, convierte esto en un saber positivo de la falta de sentido interna al pensamiento. Hay una falta de sentido interna al pensamiento que se convierte en una insuficiencia constitutiva. Una insuficiencia constitutiva para cualquier filosofía. Bien, es decir, si hay una insuficiencia constitutiva en toda la filosofía, en todo sentido, en toda verdad interna que se crea absoluta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre no es ni más ni menos que el acceso a una verdad o a una bondad absoluta están prohibidos, pero no por la ignorancia humana, sino como saber positivo de lo interno, de lo humano. Por tanto, si le hacemos caso a Sergio Espinosa, de la mano de Blanchot, en el Enigma Diurno, tenemos una verdad interna más importante que el pienso luego existo que nos entrega la perfección divina cartesiana. Tenemos una verdad interna que es este saber positivo de la falta constitutiva interna al pensamiento. Si le hacemos caso por un momento a Sergio, la filosofía se transforma. A Sergio de la mano de Blanchot en este libro. Y vemos cómo la filosofía queda como una experiencia, por supuesto, no moralizante, por supuesto, sin escuela y, por supuesto, un puro acontecimiento de escribir. Bien, de esta forma, la forma de estar en la filosofía que tiene Sergio es una forma de experimentar filosofía. Eso es lo que nos enseña este libro y no quiero sustraer más tiempo y esto es todo lo que tendría que decir de mi parte del buen Sergio. Muchas gracias por esta oportunidad. No sé quién tiene que hablar ahora. Yo tampoco sé, ¿eh? Yo tengo que esperarme a ver si... Se supone que hay un moderador, ¿no? Pues no sé, Sergio. Bueno, entonces voy yo. Pues muchas gracias, Jesús. Realmente me dejas sin palabras, porque bueno, es una presentación muy tuya, muy del corazón. O sea, realmente haces una presentación como no hay, ¿no? Que normalmente la filosofía es muy solemne y una cosa así como muy de especialistas. Y creo que lo que tú haces es una invitación, realmente es una invitación a leer el libro. El libro, pues es este, no sé si se alcanza
a ver bien el enigma diurno de Maurice Blanchot. Y yo, pues, ¿qué puedo decir? Algo muy, muy rápido también. Es un libro que apareció en 2019, hasta finales de 2019 en España. El editor es mi querido amigo Isidro Herrera, que es el dueño de Arena Libros, ¿no? Entonces, perdón, siempre pasa el tren en estos momentos. Y bueno, es un libro del que estoy muy contento que haya salido en España. Yo estudié el doctorado allá, en España, de la patria de Jesús. Fue una experiencia maravillosa. A mí me gustó mucho, ¿no? España. Y bueno, yo me hice amigo de Isidro, que es un blanchotiano total. Isidro es el editor de este libro. Y durante muchos años, yo me fui a fines de los 90 a España, y entonces hice mi tesis doctoral no sobre Blanchot, sino sobre un tema muy, muy, muy raro. El problema es que, bueno, yo soy antropólogo, ¿no? De licenciatura, no soy filósofo, y entiendo perfectamente que diga Jesús que soy un filósofo sin escuela, porque pues no estudié la licenciatura en filosofía, ¿no? Estudié la maestría aquí en Zacatecas y luego el doctorado allá en España. Entonces, el tema de la tesis doctoral era entre la antropología y la filosofía, que era el asunto muy extraño de lo sagrado. Yo, además de ser un filósofo sin escuela, como dice Jesús, soy un religioso sin iglesia. Es decir, que sí me interesa mucho la cuestión de lo sagrado, pero sin ninguna confesión, sin ninguna estructura institucional que ampare, ¿no? Una visión de lo sagrado. Para mí lo sagrado era una palabra, era algo muy extraño, no sabía, o sea, no se trata nada más de hacer así como que lo sagrado ha sido visto por las diferentes perspectivas religiosas o filosóficas a partir de esto, y no se trataba de encontrar así como puntos de afirmación. Para mí ya la conclusión es que lo sagrado es esto. Y sobre todo el hecho de que lo sagrado no tiene nada que ver con Dios. Eso fue una de las presentimientos que tenía desde que me fui, y que pues se ha acentuado con el paso de los años, ¿no? De los fines de los 90, que presenté el trabajo sobre lo sagrado, uno de cuyos personajes principales era Maurice Blanchot. Hasta ahora, pues sigue dando vueltas, no está totalmente dejado a la deriva, o sea, sí ha seguido una cierta línea, o un poco anfractuosa y sinuosa, pero sí se puede seguir, ¿no? La interrogación sobre lo sagrado desde los años 90 hasta la fecha. Y bueno, yo lo que quiero realmente, estoy contentísimo porque se presenta este libro, y es realmente el lujo y el honor es mío, porque además, Jesús Ruiz Pozo, que hace los honores de esta presentación, es español y tiene su tesis doctoral sobre Blanchot. Entonces, qué mejor, ¿no? Que sea él el que haga esta presentación. Y me estoy muy, muy agradecido y hasta emocionado, ¿no? Por esto que acaba de decir Jesús. Yo lo que pensaba era leerles nada más son 30 parágrafos de todo el libro, y nada más quería leerles el primero, que son 200 páginas. No se crean, son realmente, si lo leyó en 4 horas, Jesús, se me hace hasta mucho, ¿eh?
porque sí, no es muy grueso, o sea, tiene 130 páginas, ¿no? Y son 30 apartados. Nada más les quiero leer el primero para que más o menos se enteren, ¿no? Algo así como de lo que dijo Jesús, del ritmo, ¿no? Que tiene, ahí está el libro. Sí estoy muy contento con la publicación de Jesús. Quiero decir que Isidro Herrera, el editor, nunca me dijo que lo iba a publicar, hasta de pronto me dijo, te tengo una sorpresa, porque yo después de mucho tiempo de no ir a España, fui y me salió con esta sorpresita, ¿no? Que aquí está tu libro. Yo hasta me quedé, pero me hubieras avisado, porque yo tengo algunas cosas nuevas, hay algunas cosas que no estoy muy seguro de que se publiquen, pero bueno, ya estaba hecho el libro, ¿no? Una cosa muy blanchotiana, por cierto. Bueno, hace ya cierto número de años, o sea, fines de los 90, escribí un libro entero, la tesis, solo para tratar de entender una frase. Y estoy orgulloso de no haberlo logrado. Inclusive los residuos tóxicos de este fracaso me mantienen contento, fresco y relativamente ocupado. Con mínimo, aunque leal, resentimiento, puedo asegurar que dicho libro no lo ha leído nadie. Creo que no lo leyó nadie, la tesis, porque se publicó allá en España, ¿no? A excepción de los miembros del consejo que tuvo a bien aprobarlo, a pesar de que, como es de sobra conocido, los sinodales leen rápido y por encimita este tipo de insufribles producciones. Así que el único efecto apreciable del volumen en cuestión no ha sido otro que el bastante trivial cambio del estatus académico de su firmante. Fue mi tesis doctoral. Buena la cosa. Fuera de ello, un silencio cósmico. La frase de la que todo arrancó aparece hoy en la página 45 de La conversación infinita de Maurice Blanchot, en la edición muy castiza de Isidro Herrera para Arena Libros, en Madrid, 2008. En realidad, en aquel tiempo había tomado la cita de una traducción de Pierre de Place, inencontrable, mítica, para la editorial Monte Ávila de Caracas de 1974. Yo disponía de una desleída fotocopia que quizá por fortuna me robaron. Es una frase esta de la que partió todo, que repito, me sirvió como disparador o mecha de una tan amplia como extraviada indagación, aún inconclusa y en buena medida abandonada. Y confieso que no había vuelto a ella hasta hace muy poco tiempo, cuando felizmente pude adquirir el texto, de La conversación infinita, que estuvo agotado durante cientos de años, adquirir el texto completo de la traducción española en una librería de Rosario, en Argentina, en 2011. O sea, todo este tiempo pasó sin que yo tuviera acceso a la conversación infinita, de dónde salió realmente toda la tesis, todo el libro que escribí. Ese sí tiene como 500 páginas, ¿no? Y obviamente no lo leyó nadie porque era una tesis, pero sí lo editaron en España como libro, no como tesis. Bueno, creo que ha transcurrido un tiempo suficiente, sin mencionar que he pasado con demasiada rapidez por demasiadas cuestiones más o menos relacionadas, como para retornar a esta oscura, aunque aguda, sentencia, utilizándola como pretexto para reintroducirme en la experiencia literaria de un escritor, de Maurice Blanchot, a un tiempo enigmático y seductor, elusivo y reiterativo, entusiasmante y tedioso, y cuya presencia ha adoptado irremediablemente todas las figuras de la ausencia. Maurice Blanchot
me metió en el tema y me ofreció, sin proponérselo, una rápida escapatoria. La frase, y ya voy a leer, forma parte del capítulo 4, el gran rechazo del libro este de la conversación infinita, l'entretien infini. Esa es la traducción más correcta, porque la traducción de Pierre de Place en Caracas, en Monte Ávila, es el diálogo inconcluso. Entonces, bueno, conversación, entretien, se pueden traducir como intercambio de opiniones, ¿no? Entrevista infinita. O sea, nunca acaba esto, no tiene fin. Bueno, así se llama el libro, ¿no? Y que estuvo perdido y no lo editó, no estaba traducido. Yo leí una traducción en inglés y bueno, la que está en francés, pero pues no es lo mismo. O sea, el hecho de que no estuviera presente la traducción en castellano tiene su importancia también. Bueno, forman parte del capítulo 4, el gran rechazo, dividido en 2 secciones mayores y escandido en 7 parágrafos, en total 20 páginas, de un libro que alcanza las 600 del libro de Blanchot. ¿De qué habla aquí Blanchot? Pues justamente de eso, del habla y de la escritura, como muy bien señaló Jesús. Aquí, ahí va la frase. Das Heilige, la frase, la expresión en alemán, das Heilige, lo sagrado, palabra augusta, estas son palabras de Blanchot, palabra augusta, cargada de relámpagos y como prohibida, que tal vez por la fuerza de una reverencia demasiado antigua, solo sirve para disimular que no puede decir nada. Bueno, es una frase así típica de Blanchot, que uno se queda así como lo sagrado es una palabra, heilige, que solo disimula y disimula bien, que no puede decir nada, nada, nada. Esta cosa a mí me ha dado vueltas durante toda mi ya no corta existencia. Se me concederá, ya esta es la frase de Blanchot, se me concederá no comentarla de inmediato y en vez de ello dar un raudo, aunque inútil, salto hacia atrás. A estas fechas ha llegado a ser proverbial la dificultad de comprender a Maurice Blanchot. Pues si de verdad se llega a eso, por descontado se quitan las ganas de hacer de su pensamiento o de su estilo el objeto de una disquisición erudita o de una mera exégesis académica, aunque he leído varias disparejas tesis doctorales a él consagradas. Cuando escribí esto no había leído la de Jesús, que conste. Escribir acerca de la escritura o pensar a propósito del pensamiento aparecen de pronto como grotescas imposturas, como el colmo de la pedantería. Ahora bien, uno se pone a leer a Blanchot y no puede soltarlo, ni siquiera habiendo dejado de leerlo. No puede uno soltarlo, o tal vez Blanchot no nos suelta una vez que nos infecta con es una interrogación infinita. Es decir, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué tiene el lenguaje? Y en todas sus dimensiones, ¿no? Que no es nada más la cuestión del habla, que uno habla y quiere que el otro lo entienda, y por eso es tan horrible esta cuestión de... El presidente dice, ay, qué cómodo estar en su casa y no ir a clases. Es espantoso, no es cómodo, es espantoso no poder salir de la casa y hablarle a una máquina, ¿no? O sea, de repente desaparecen ustedes, no aparecen en mi tablet, no aparecen, aparezco yo un cuadrito ahí manoteando nada más y el logo de
de la AFM, porque ya desapareció la foto de Jesús, que era lo que veía de repente. Y bueno, o sea, no es nada agradable, ¿eh? El hablarle a una máquina. Yo no sé si están ahí, si me están oyendo, no sé si estoy hablando al vacío. O sea, realmente el presidente debería de tener más cuidado, ¿no? Al decir ese tipo de cosas. Parece que es, ay, mira, qué cómodo, estoy en casa y me pagan y no voy a clase. Ja, ja. O sea, realmente lo digo así abiertamente, ¿no? Bueno, eh, ¿qué cosa con el lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje? Es una interrogación muy interesante, muy profunda, a veces muy áspera, por lógica, muy repetitiva de Blanchot. Es qué significa hablar y qué significa escribir. ¿Qué significan esas dos cosas que es tan fácil decir, como dice, por ejemplo, la ética del discurso de Apple o de Gadamer o de Habermas? Es así como que, bueno, lo que hay en el lenguaje es un deseo, un anhelo de comunicación y de ser veraz. Mentira, es mentira. En el lenguaje hay un millón de cosas más que el deseo de comunicarse. Yo quiero que no me entiendan de repente. Y el escritor a veces lo logra, ¿eh? Lo que no le entiendan, así que a veces es demasiado evidente que lo que hace el escritor es escribir para que no le entiendan. Y aquí en Zacatecas había existe todavía este maestro que un día me dijo, y es muy importante aquí en la universidad, es un personaje, y me dijo, es que tú eres la persona más inteligente que yo conozco. Y yo, bueno, mi lonche de ego, ¿no? Y dije, pero ¿por qué dices eso? Es que no te entiendo nada. O sea, mientras más oscuro sea lo que uno dice, es más inteligente, ¿no? Bueno, pues yo me reí mucho. No, lo decía en serio, lo dijo en serio. Bueno, esto es el principio, ¿no? Del libro. Les digo, tiene 30 eh, parágrafos. Yo quisiera que, que tuviera más, algunos los quitaría. O sea, si me hubiera dicho, Isidro, aquí está, ya te voy a publicar en esta, es una editorial maravillosa, ustedes la conocen, la Arena Libros, pues tiene cosas es súper blanchotiana. Isidro su tesis doctoral fue sobre Blanchot, tardó muchos años en hacerla. O sea, yo cuando lo conocí, él estaba haciéndola, es un año o dos mayor que yo, y él estaba haciendo su tesis sobre Blanchot, la presentó como 10 años después que yo, porque es súper minucioso y es todo un personaje también, es un homenaje. Yo realmente, la presentación de este libro, no puedo dejar de mencionar a Isidro Herrera, que es un personaje, uno de los que más saben en España, en Europa, sobre Maurice Blanchot, y conoce infinidad de anécdotas, y eso que es que Maurice Blanchot es el epítome de la discreción, ¿no? Durante muchos años no se conocía una sola foto de Maurice Blanchot. Es un personaje que siempre está como detrás, así como Robert Fripp. Yo me lo imagino un poco como Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, que yo no sé si es por payaso, quién sabe por qué, o tal vez tenga fotofobia, pero el tipo tocaba atrás del escenario, ¿no? O sea, yo vi a King Crimson varias veces, una vez en España, y Robert Fripp, el guitarrista, el de los Frippertronics, famosísimo, se ponía atrás del escenario, y cuando le ponían los reflectores, pues él se quitaba y se volteaba y se enojaba y no quería salir, ¿no? O sea, no quería dar la cara al, al, al público, no quería salir al escenario. Y me acuerdo que en España, cuando los vi a los de King Crimson, estaba Adrián Beleu, el otro guitarrista, y literalmente lo arrastró a Robert Fripp, que estaba
atrás de la batería, ¿no? No se veía Robert Fripp, es el cerebro, ¿no? De King Crimson, y Adrian Belew, que es muy simpático, pues lo jaló, así lo arrastró, le dijo, claro que tienes que dar, todos aplaudiendo, y, o sea, fue al final del concierto. Algo así es Blanchot. Blanchot es un tipo que realmente, o sea, es un tipo de una discreción así absoluta, o sea, es un tipo que se retrae en sí mismo, que no da entrevistas, es lo contrario de un intelectual, de un tipo que está así, que le encantan las luces y la farándula y todas sus opiniones son muy importantes y habla así con una gran soltura, ¿no? Así como todo es muy serio lo que dicen los intelectuales. Pues Blanchot no, Blanchot dice cosas tremendas y muy, muy profundas y muy llenas de vida, así en una actitud así como, bueno, yo nada más decía, ¿no? O sea, no es modestia, no es así como, no es la falsa modestia, ¿no? Es esa capacidad que tiene de decir algo y quedar como escondido en el decir, ¿no? Como, ¿para qué quieres verme a mí si me estás leyendo, si estás pensando lo que yo dije, ¿no? Es todo lo que él es, Blanchot, es justamente lo que agradecemos, ¿no? Del sentido, del significado, de que, ahora entiendo a Maurice Blanchot y sabemos que no, sabemos que siempre queda un residuo, siempre queda así como, bueno, esto es lo que dice aquí. Pero, por ejemplo, en la escritura del desastre está diciendo una serie de cosas. También, el libro es una constante sorpresa, ¿no? O sea, el carácter que muy bien analizó y reveló Jesús del libro, de que se lee también así muy rápido, tiene que ver, creo, tiene que ver con este carácter que tiene la escritura de Maurice Blanchot, de no soltarnos sin embargo, decir, no, es que cualquier cosa que yo diga de Maurice Blanchot va a sonar o a impostura o a que estoy repitiendo lo mismo, es muy hueco lo que te voy a decir. Es una prueba de escritura. Blanchot, o sea, una vez uno tiene, ¿no? El anhelo de escribir, no la obligación, sino quiero escribir sobre algo, una vez está picado uno por la escritura, cuando se encuentra con Blanchot, yo creo que ese es una de las pruebas fundamentales que tiene la escritura. O sea, aunque no diga uno nada de Blanchot, es muy importante leerlo porque si uno quiere escribir, insisto, si no es nada más la obligación de escribir una tesis o de escribir porque tengo que escribir, porque no, o sea, que uno está realmente con el interés, con el deseo de escribir, Blanchot es fundamental. Pues, ¿qué puedo decir de este libro? Es como dijo Jesús, es una experiencia de lectura, ¿no? Para mí, Blanchot me introduce en la temática así inmensa y llena de relámpagos y muy oscura también, que sería lo sagrado. Y también lo último, o sea, yo puedo salir de este pasadizo muy extraño gracias a Blanchot. O sea, porque la tesis comienza con Blanchot y luego es la cuestión antropológica de las religiones, que no está muy claro dónde empieza y dónde acaba una religión. Es un tema muy, muy escabroso. Y después de la antropología, pues voy pasando por algunos filósofos, fundamentalmente Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, y luego Bataille, María Zambrano, y ¿con quién termino? Con Blanchot. Él es el que me da así como, dio una invitación para entrar al tema desde una perspectiva que no es confesional, lo vuelvo a decir.
realmente nada que ver, o sea, no es cristiana, y como lo dijo muy bien Jesús, pues no pretendo moralizar en lo más mínimo. Para mí, que la filosofía se ponga a moralizar es una de las calamidades de la escritura filosófica, y una en la que cae el 97% de los filósofos, y es una desgracia. Bueno, la entrada al problema de lo sagrado lo da un literato. No se sabía en ese momento. Yo me acuerdo que le preguntaron a Isidro en un curso que tomamos con Félix Duque, le preguntó el que después fue secretario de Educación, ministro de Educación, Ángel Gabilondo, le preguntó a Isidro Herrera, le dijo, oye, ¿y Blanchot es judío? O sea, se lo pregunta a alguien que es un especialista en Blanchot, que sabe todo de Blanchot, y le pregunta, oye, ¿es judío Blanchot? Y Isidro se queda, no sé, no sabe, realmente no se sabe si es judío o es que obviamente no es cristiano, bendito sea el Señor, pero judío, es muy amigo de Levinas, ¿no? Pero no es propiamente, y tiene muchos coqueteos con la escritura, toda la cuestión del judaísmo, ¿no? Es muy próximo en ciertos momentos a Benjamin, a Kafka. Kafka es fundamental para leer a Blanchot, o sea, que sí tiene coqueteos con el judaísmo, pues no se puede negar, pero él, quién sabe qué sea. Bueno, mi trayecto fue ese, fue entrar a lo sagrado como una palabra, ni siquiera como una experiencia, ¿eh? Y eso que yo me había echado unos hongos antes, en la adolescencia, como buen mexicano, como algo que caracteriza a la América nuestra, pues son los hongos y el peyote, o sea, por supuesto, y la ayahuasca, ¿no? Bueno, no era la cuestión de la experiencia de los sagrados, sino es una palabra. El que me mete es Blanchot y el que me saca es Blanchot. Y eso es lo que me gustaría comentar. Los invito a que lean este libro. Si son gustosos, pues se pueden comunicar conmigo. O sea, está mi nombre en Facebook. Ustedes pueden ponerme ahí en inbox, yo quiero este libro, y yo se los mando con mucho gusto. Yo tengo algunos ejemplares aquí. Se presentó en Morelia, pero pues vino la pandemia y ya no se presentó. Este libro pues tiene exactamente guardado el tiempo que tiene la pandemia, y ahora sale a la luz. Bueno, muchas gracias. Faltan 8 minutos para las 2 y creo que ya está, me comí el tiempo. Pero pues, ¿quién les manda no ponerme moderador? Muchas gracias por su atención. Es más, creo que Emiliano es el único que me está oyendo, porque de ahí en fuera no sé si hay alguien aquí. Aquí estamos, Sergio. Ay, Sandra, qué bueno. Eh, Doctor, también le hacen llegar un comentario de Facebook en el cual Rafael Gracias. Ángel Gómez Choreño lo felicita por su publicación, le manda muchas felicitaciones. Otras personas habían preguntado dónde encontrarlo, pero ya nos dijo usted que es por medio de Facebook, buscando, ¿no? Por medio de su nombre entero, Sergio Espinosa Proa. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Es la única intervención en Facebook? Porque vi que hay varias aquí, ¿no? En la sala. Marlene. Yo tengo una pregunta. Sí, Emiliano, Estimado adelante. Sergio. Sí, nada más, la verdad es que disfruté muchísimo los comentarios. Es un gusto conocer, al menos a la distancia, a Jesús. Creo que sabe aproximarse muy bien a tu trabajo. Y me quedé pensando hasta qué punto, si lo hay, es tu antecedente como antropólogo tiene que ver con no sé si llamarlo idea, noción, digamos, con la búsqueda de experiencia dentro de la filosofía y de estos autores particularmente. Y si hay algún tipo de relación, si esta ha sido o la consideras plausible, ¿no?
con la experiencia de qué exactamente. Claro, pienso, o sea, sobre todo, o sea, el trabajo de un antropólogo está basado en experiencias de campo, por ejemplo, ¿no? La experiencia me refiero, digamos, a la experiencia incluso salvaje. Tú hablabas de tus experiencias con psicotrópicos, si se quiere, tal, pero más allá de eso, no me quiero enfocar es en general la búsqueda de una noción, digamos, de experiencia, pues como lo es la misma noción de lo sagrado que tú planteabas desde un principio, que no se trata de institucionalizarla ni de ponerla en un referente concreto, sino más bien de algo que está como un antecedente igual a la propia búsqueda filosófica, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, Sí, creo sí, sí. que, bueno, y conociéndote, en efecto, o sea, más que a lo mejor ver lo que has hecho tú con la filosofía en términos de escuela, definitivamente no me queda muy claro si en algún punto hayas buscado pertenecer a un núcleo o a un círculo, ¿no? Del saber filosófico, pero lo que sí, los que te conocemos es que ese antecedente en la antropología es determinante, ¿no? Y no tanto en términos de seguir un método o de seguir un procedimiento científico y todas estas cosas, ¿no? De las ciencias sociales, sino más bien en aquello que un antropólogo deja en su actividad de campo, ¿no? En el trabajo de campo. Entonces va por ahí, no sé. Es una pregunta muy abierta y me gustaría saber si en efecto ese antecedente lo has llevado a la filosofía y te ha servido para reconfigurar o configurar algo, ¿no? Ya en estos términos, más bien No, filosóficos. pues es una pregunta buenísima, ¿no? O sea, es difícil porque, a ver, yo estoy en un cuerpo académico que se llama Filosofía y Antropología y lo componen dos colegas que son filósofos, pero que de algún modo han tenido también mucho interés, ¿no? En la antropología, en el mundo indígena, etcétera. Entonces, bueno, esa es una de las primeras, así, de tipo muy, pues, institucional, si tú quieres. Sí hay como una presencia, ¿no? De la antropología en la filosofía. Eso a nivel, lo primero que hay que decir es que, bueno, sí, claro, que la antropología, yo tengo algunas dificultades porque yo ejercí como antropólogo pues los primeros 6, 7 años de mi vida y fueron experiencias muy, muy duras, de que realmente algunas ya las he comentado así públicamente y bueno, sí fueron tremendas. O sea, yo estuve en varias partes del México indígena que sí, que me marcaron para bien y para mal. Y no es una presunción, ni tampoco me estoy lamentando de ello, pero que yo la verdad es que encontré dificultades para comprender bien la que yo no digo que ahora ya la haya resuelto, pero en ese momento, en la adolescencia, así la primera en madurez, la experiencia antropológica me hizo darme cuenta de que no tenía ninguna solidez filosófica de reflexión para entender lo que estaba viviendo. O sea, para mí fue una especie de bofetada. O sea, la experiencia antropológica, desde el punto de vista escolar, pues sí había. Yo estudié en la ENA en los años, en la Nacional de Antropología, y me tocó en el Museo de Antropología todavía, ahí junto a Tlaloc. Tlaloc estaba a un lado de mi pupitre. No, Tlaloc estaba afuerita del museo, pero yo estudié ahí y en los años 70, que fueron súper marxistas, ¿no? O sea, realmente yo estudié antropología, pero había mucha filosofía, ¿no? Mi gran profesor de antropología, pues era alguien que conocía muy bien a Lévi-Strauss, el estructuralismo, pero sobre todo a Marx vía Althusser. Louis Althusser, pues es marxista, pero al mismo tiempo hizo una aportación muy, muy, muy importante, ¿no? Muy relevante. Y creo que
a pesar de que tenía la presencia del marxismo, creo que la antropología andaba y anda un poco todavía, ayuna de una concepción filosófica adecuada. Yo encontré muy recientemente la posición de algunos antropólogos brasileños, como Eduardo Viveiros de Castro, carioca, que tienen una marca. O sea, obviamente la antropología que a mí me impregnó pues, fue la francesa, ¿no? La de Lévi-Strauss y todo lo que vino después de Claude Lévi-Strauss. Pero en realidad hasta muy recientemente me doy cuenta de que es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es el que ha entendido esta cuestión del pensamiento nomádico, de una serie de elementos que retoma la antropología brasileña, ¿no? La de Viveiros de Castro y los amigos que están trabajando con él, ¿no? Que me parece muy interesante. O sea que la antropología creo que le hizo mucho bien y le está haciendo mucho bien darse una zambullida en la filosofía. Y creo que también le sirve a la filosofía, porque de pronto la filosofía es como muy cerradita, ¿no? Así como muy provinciana, es una cosa rara, ¿no? Porque uno espera del filósofo, pues, una actitud mucho más ilustrada, abierta, cosmopolita, conoce un montón de corrientes, de tendencias, de pueblos, así de visiones del mundo que darían ocasión para que tuviera una actitud mucho más abierta y no la tiene, ¿no? Hay mucha gente que es filósofo, que está trabajando filosofía y su mundo es así, ¿no? De este tamañito, así. O sea, creo que la antropología le sirve mucho. Voy a decir sinceramente, a la antropología le sirve más la filosofía, pero a la filosofía no le cae mal un baño de antropología. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, no siempre sale bien, pero yo creo que hay un gran prejuicio de los antropólogos por la filosofía. Esta cuestión del trabajo de campo y así como que no, que vamos a estar. Realmente muchos trabajos contemporáneos son interesantes, hechos por antropólogos que saben un montonal de filosofía. Y pienso en Marc Augué, por ejemplo, es antropólogo, Philippe Descola es otro. O sea, hay muchos o sea, esta interpenetración de la antropología y la filosofía me parece que está rindiendo frutos muy jugosos apenas. Muchas gracias, Emiliano. Creo que había otra pregunta, ¿no? Vi algo así, es que aparece aquí muy rápido y no alcanzo a leer. Había una pregunta de Marlene, creo, o una intervención. Sí, dice Marlene, felicidades por el libro. Tengo una pregunta. ¿Es posible que la noción del habla sin habla, lejos del discurso, tenga un antecedente en las más silenciosa de todas las horas de Zaratustra de Nietzsche? Qué buena pregunta. O sea, sin Nietzsche, yo creo que la filosofía no tiene sentido. Para empezar, la filosofía. Y la literatura, pues, no tengo mucha predilección por la parte literaria de Nietzsche, o sea, los poemas que él escribió, pues mira, habría que leerlos en alemán, tal vez hay algunos buenos, pero de que la literatura se beneficia de la visión que tiene Nietzsche, definitivamente, ¿no? Yo creo que Blanchot le dedica uno de los textos más importantes a Nietzsche, que es la escritura fragmentaria. O sea, es el seguir un ritmo del habla, así como plagado de silencios, o sea, uno se desespera cuando oye a los académicos que están leyendo a las 10 líneas ya uno no oye, ya se desconecta. No, hay que leer bien y hablar bien
Y no tanto porque así lo manda la academia, no, porque si no, se pierde el interés del otro. Y yo creo que si Nietzsche y Blanchot son escritores, pues es porque tienen una respiración propia, porque saben callar y saben meter cosas así medio, ¿qué? Esto no estaba. Escriben, eso es algo que se aprende con Nietzsche. Escriben en el borde de sí. No es el yo pienso cartesiano, nunca. O sea, el yo está hecho para no pensar. O sea, es un gran error, se entiende, ¿no? El yo pienso cartesiano, al que hizo referencia también Jesús en su presentación, pero sería así como, hay un yo dueño de sí que escribe y tiene ideas. Mentira. Las ideas se dan en el borde del yo, de cada yo. Es en el borde. Y eso tiene que ver con una experiencia que pues podría ser como por la pregunta que hizo ahorita, ¿cómo se llama? Emiliano, ¿no? O sea, puede ser esa apertura, esa como transgresión del sí mismo, lo que permite tener una apertura al otro. O sea, lo que parece ridículo del cristiano es que esté hundido en su alma y en su su alma buena, y desde ahí abrirse al otro, ¿no? Ama al otro como a ti mismo. O sea, esta lógica moralina es terrorífica, porque no es el yo, no es el alma, no es la parte interna y asegurada de cada quien lo que entra en contacto con el otro, es el borde, o sea, que está al borde de la locura también, pero no de la histeria, ¿no? Tal vez el histérico es este personaje que está, que todo le da miedo y que que siempre quiere ser, pues, que reclama la atención del otro, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso en el cristianismo y en todas sus figuras, ¿eh? No se diga la crítica, que es una forma del cristianismo espantosa, ¿no? No, a ver, la pregunta que hace Marlene me parece interesantísima porque es, a ver, ¿qué es el Zaratustra? No es un profeta que esté seguro de una revelación y que la lleva a los demás. Es exactamente el sujeto en su trasvase, en su rasposidad, vamos a decirlo ya más rigurosamente, en su fricción con el otro. Ese es Zaratustra. Por tanto, claro que el silencio es importante, claro que utilizar, y hay que meter de pronto canciones, ¿no? En el discurso. O sea, uno lee el Zaratustra y si lo oye sin música, realmente le falta algo. Algo le falta al Zaratustra. Lo lee uno y dice, pero ¿qué música es la que está? No, hay que ponerle música. ¿Cuál es la música que corresponde a Zaratustra? En ese sentido, la pregunta y claro que Blanchot tiene esa sensibilidad, ¿no? Que le transmite Zaratustra en Nietzsche. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Marlene. Se alcancé a leer. Sí, yo también estoy muy agradecido a Jesús, ¿eh? Realmente fue una pieza muy, muy, muy especial, ¿no? De cómo empezó y cómo acabó, o sea, todo realmente es algo de agradecer, y además, pues es que fue una cosa muy rápida. Yo había invitado a Marlene y a Emiliano a que hicieran el comentario del libro, pero pues como vino la pandemia y luego ya ni supe aquí en el Congreso si estaba programado, ¿no? Lo del libro, la presentación, y pues casi de un momento a otro, y le pregunté a Marlene y me dijo, es que no he escrito algo para presentar el libro, y le dije a Jesús que acababa bueno, el año pasado presentó su tesis doctoral, ¿no? Sobre
Blanchot, y muy amablemente dijo, sí, me la he hecho, ¿no? O sea, de aquí a 4 días, pues lo voy a hacer y el intento fue muy afortunado. Estoy muy agradecido a Emiliano también, ¿no? Por esta intervención que me permitió así como revolver un poco mi pasado antropológico. Bueno, son las 2:10. Pues muchas gracias a los organizadores. No sé si hay algo más a los organizadores del simposio de filosofía de la religión, que es una delicia, y nos vamos a ver en la tarde, ¿no? Desgraciadamente no pude estar en la primera mesa, me la perdí, pero sí, para las 2 mesas que vienen en la tarde, pues aquí vamos a estar. Aparte, pues de una vez anuncio el libro, la presentación del libro de filosofía y antropología que tiene por título La selva y el concepto, que escribimos a trío, mis colegas del cuerpo académico, y lo vamos a presentar a las 8 de la noche, como para que nos dé tiempo exactamente para terminar y ver el partido de México contra Canadá. Pues muchas gracias.